Pues nada, estamos aquí en el despacho de Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que ha tenido la gentileza de invitarnos para poder dialogar con un título de entrevista que es bastante sencillo, ¿no? Y es al final a un año de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Le voy a tuitear, no, le hablo de usted. Don Alejandro, un saludo, buenos días. Bueno, buenos días, mejor nos tuteamos y solo una corrección, soy presidente del Comité Olímpico Español. Ya me gustaría ser presidente del Comité Olímpico Internacional, pero no, presidente del Comité Olímpico Español y encantado de estar aquí. Por cierto, ya me ha dado pie a la primera pregunta. Ha dicho que le gustaría. ¿Hay posibilidades de que algún día Alejandro Blanco...? Ninguna, o sea que con lo cual no pasa absolutamente nada. No estoy en esa carrera, hombre, digo me gustaría porque sin ninguna duda es el puesto más importante de cualquier dirigente deportivo puede optar, pero ni en sueños pienso eso, ni es mi camino, ni nada más, que tiene un presidente excepcional que se llama Thomas Bach y va a estar por muchos años. De todas maneras, usted está prácticamente en la mayoría de comisiones del Comité Olímpico Internacional, ¿no? No, bueno, estoy en importantes comisiones, pero es fundamental en la del programa olímpico, que creo que es, digamos, la más importante para nuestro mundo, ¿no? Pero es por la confianza de Thomas Bach. Yo creo que hay mucha gente que hace un trabajo extraordinario, sobre todo los miembros del CIO, que son 110, y si no eres miembro del CIO, que te nombre una comisión tan importante, pues para mí es significativo. Pero repito, hay un gran presidente, hay un gran equipo en el CIO y lo único que hay que hacer es, en donde te digan estar y nada más. Bueno, volveremos luego al tema un poco más burocrático del mundo de las federaciones y del mundo de la política en despachos, ¿no? Pero ahora me gustaría hablar del tema de deporte, porque en el fondo, en Grada 1, lo que nos dedicamos es al mundo del deporte. A un año vista de los Juegos de Río, ¿cuál es la primera impresión que tiene el presidente del Comité Olímpico Español? Bueno, yo creo que vamos razonablemente bien. ¿Por qué? Pues nosotros hacemos un estudio. Este es el año anterior a los Juegos Olímpicos y hacemos el estudio con por ejemplo, con los dos últimos ciclos olímpicos. Y más o menos estamos en el mismo nivel, no hay diferencias significativas. A día de hoy, como han cambiado las normas en algunas federaciones, solo 2 deportes tienen asegurada la clasificación. Uno es, bueno, ayer 3. Ayer exactamente se ha clasificado tiro con arco, que es una grandísima satisfacción. Pero en este momento está vela, está tiro olímpico y tiro con arco. Luego hay otros deportes en donde que hay clasificación ranking o por marcas, que ya sabemos que va a ir mucha más gente, ¿no? Pero este es un año difícil, es el año, digamos, más complicado, por la gran cantidad de competiciones que hay, porque hay mucha incertidumbre en muchos deportes, pero no solo para España, sino para todas las federaciones nacionales, y habrá que esperar hasta abril-mayo del año que viene para conocer más o menos el 80-90% del equipo que irá a Río. Pero en este momento, y viendo lo que estamos viendo cada fin de semana, somos optimistas. Bien, si no están clasificados los deportistas o los, digamos, los equipos en este caso, porque también está baloncesto, balonmano, voleibol, todos estos, es decir, ¿cómo se puede hacer previsión de medallas como se está haciendo? Es decir, vamos a conseguir tantas. Bueno, pues habrá que preguntárselo al que lo dice, yo no lo sé, nunca lo he sabido eso, pero... habrá alguien que lo dice por algo, yo no sé cuál es el motivo. Primero, por algo que estábamos comentando aquí, si no sabes con qué cuánta gente va, difícilmente vas a hablar de medallas. Segundo, una vez que sepas la gente, hay que ver el estado de forma en el que llegan. Yo siempre recuerdo los últimos juegos con Rafa Nadal, el mes anterior se lesiona. Yo creo que hay que estar tranquilos, hay que ser muy comedido. Creo, en mi modesta opinión, que no se debe de hablar de medallas en este momento. Yo no hablo de medallas nunca. Creo que el primer parámetro es ver cuántos clasificas, el segundo es ver con cuántas posibilidades de medalla llegas. Cuando tú tienes ya la lista de los juegos, pues ya sabes qué equipos llevas, sabes en qué forma llegan, sabes qué equipos están en la clasificación para la medalla, quiénes no están. Es decir, ahí sí puedes hacer un estudio más o menos de posibilidades de medalla, pero medallas nunca, porque la medalla... Es muy complicado para mí, que estoy en esto todas las 24 horas del día, saber quién va a ganar medalla. Si lo supiera sería un fenómeno y no lo soy, ni yo ni nadie. Usted o tú llevas mucho tiempo como presidente del Comité Olímpico Español y conoces un poco cómo se ha ido desarrollando en los últimos años el deporte español. ¿Crees que el tema económico, la reducción en cuanto a apoyo a las federaciones, va a perjudicar en la presencia de los deportistas españoles en Río? Bueno, yo le he dicho muchas veces eso, creo que sin ninguna duda. Lo que pasa es que siempre he pensado, y no por mí, sino por los presidentes de federaciones,
que la crisis que afecta al deporte español, como a todos los estamentos de la sociedad, se va a notar más en Tokio que en Río. ¿Por qué? Pues porque la reducción que ha habido de dinero en los últimos 4 años, el 50%, dinero público, en los últimos 5 años, 6 años, el 70%, sin ninguna duda hace que no haya tantas salidas en general. Hablo de la mayoría de los deportes, ni tantas concentraciones. Pero ¿qué ha pasado? Algo que poca gente dice porque puede ser que a alguien no le interese, ¿no? Pero ha salido el dinero del deportista, ha salido el dinero de la familia. Hay muchos deportistas que están compitiendo en los rankings mundiales para clasificarse para los Juegos en donde se pagan ellos su propia salida. Entonces eso a corto plazo lo que hace es que más o menos en la categoría senior estés manteniendo el nivel. ¿Qué pasa? Que eso se ve mucho más acrecentado en las categorías sub-21, sub-19, sub-17 y sub-15, que es el trabajo del futuro. Y eso es lo que se verá en Tokio. Ojalá tengamos una recuperación económica fuerte, rápida, y que eso se pueda paliar. Pero si no, el daño lo veremos en Tokio, sin ninguna duda, ahí no tengo ninguna duda. Alejandro, hay una cosa que yo ahora con esta experiencia de grado 1 tengo mucho contacto directo con deportistas de los deportes emergentes que le llamamos nosotros, ¿no? Esos deportes que no requieren la atención que requiere el fútbol, ¿no? Y la mayoría de ellos no están satisfechos en sus federaciones. Yo sé que tú vas a defender a los presidentes de las federaciones, pero yo creo que se antepone mucho más el ente federativo al propio deportista en España. Bueno, en general creo que no. En general creo que no, y conozco el mundo federado porque he sido 14 años presidente de federación y conozco a todos los presidentes. Lo que pasa es que, sin ninguna duda, hoy el deportista está inquieto. Si tú mañana, hablo en general, porque hay federaciones que eso no es así, pero en general, si tú mañana para ir a competir afuera te tienes que buscar los recursos, o ves que si tienes que hacer 7 salidas solo puedes hacer 4, pues hombre, hay intranquilidad, eso es una realidad, con cualquier deportista que hables. Entonces, eso se traduce en todo. Piensa que si tú tienes una federación y de la noche a la mañana los recursos privados, hablo de sponsor, te disminuyen el 100% y el dinero público te disminuye el 50 o el 60 o el 70, evidentemente no puedes tener una situación, digamos, de tranquilidad. Y eso se traslada a todos los estamentos de la federación, que son los deportistas fundamentalmente, pero en general el sistema deportivo español es un ejemplo en el mundo. Ya quisiera muchos países tener el sistema y las federaciones que hay en España. Yo no te quiero poner un compromiso porque primero saldrías muy fácilmente de él, pero voy a ir a hechos concretos, ¿no? Vale. Es decir, tenis. Hemos sido la comidilla en todo el mundo con el tema de la Copa Davis, con la elección de una capitana, con un presidente que se ha tenido que marchar. O sea, dame tu explicación con el mundo del tenis, ¿qué ha pasado, ¿no? Bueno, yo creo que la explicación te la tendría que dar la federación, no yo, pero si me preguntas a mí, en el tema federativo no entro, porque eso es un tema que tienen que resolver ellos. En el tema deportivo sí doy mi opinión. Yo creo que se ha producido un no encuentro, ¿no? Y yo creo que en tenis es fácil, porque al final tienes los deportistas que tienes, los deportistas que se han dejado la vida por España siempre. Tienes al gran líder del deporte español y del deporte mundial, que es Rafa, y yo creo que lo que faltó por una serie de circunstancias es sentarse con los deportistas. Y estoy convencido de que en cuanto se sienten con los deportistas no habrá ningún problema. Sí, pero la imagen que dio por un lado, al margen de lo que dices tú, el tema federativo, es que los deportistas imponen o quitan seleccionadores, en este caso capitanes del equipo español. Bueno, yo no lo vería así. Yo creo que la federación tiene una responsabilidad que ejercen todas las federaciones, ejercen, que es nombrar a los entrenadores y nombrar a los responsables técnicos, a los directores. Pero si tú haces un nombramiento, y lo hablo yo como expresidente de federación, y mañana todo el equipo se pone en contra, pues lo que hay que hacer es pensar, ¿no? Y decir, vamos a ver, esta situación no se puede mantener. Y la única forma de resolver ese tema es sentándose, y a través del diálogo se resuelve. Y yo creo que por una serie de circunstancias, repito y reitero, creo que eso no se produjo, y espero y deseo y estoy convencido de que en cuanto se produzca eso no va a llevar ni un minuto, tardará en resolverse. Vamos a otra especialidad, bádminton, ¿no? El enfrentamiento entre los jugadores, y además jugadores notables, algunos de ellos como Carolina, campeones del mundo, ¿no? O Pablo Avián, que recientemente consiguió una medalla de oro en Bakú. Es decir, un enfrentamiento brutal con el presidente de la federación.
Bueno, yo creo que ahí ha habido otra situación diferente a la de tenis y sé que están sentándose y ha habido varias reuniones para intentar solucionarlo. Eso ha sido un tema totalmente, o sea, otra situación, ¿no? Pero creo que estas situaciones, que en un mundo federativo, como tenemos en España, complicado, pues porque las federaciones es un mundo muy vivo, con muchas situaciones diferentes, no hay que alarmarse, eso es normal en todas las federaciones del mundo. Lo que yo creo es que hay que resolver los problemas y conociendo a los jugadores como conozco y conociendo al presidente, lo que tienen que hacer es sentarse y resolverlo y que eso termine ya, no creo que te vaya a tener mucho más recorrido. ¿Ourense es Galicia? Ourense es Galicia, sí. Tú eres de Ourense, ¿no? Sí. Sigues contestando como un gallego. O sea, no, que va. Una sola pregunta. No, que va. Estás escabullendo ahí. No, es que no tengo otra respuesta, porque no soy presidente ni deportista. Yo creo que, y por experiencia, y creo que no solo en el deporte, sino en la vida, cuando hay un conflicto no hay más solución que sentarse. No hay otra solución. Y sobre todo teniendo en cuenta de que aquí, lo mire como lo miren, y lo mire quien lo mire, los protagonistas son los deportistas, no hay otra posibilidad. Entonces no te queda más remedio que resolverlo, y yo no conozco otra forma de resolverlo nada más que con el diálogo y las reuniones, no conozco otra, por eso no me salgo. Lo que pasa es que he aclarado en mi modesta opinión que son dos situaciones diferentes. He aclarado la primera, que creo que ahora han puesto de capitana a Conchita y que lo hará excepcionalmente bien, sin ninguna duda, y creo que la segunda no es un problema poner un capitán, la segunda es un problema que tienen que sentarse y resolver el tema de la sponsorización. Es fácil, no es tan complicado, y sé que están en las reuniones, es que no hay otra respuesta. Bien. Yo sé que en este despacho vienen muchos deportistas a muchas horas a contarte problemas, muchos problemas, ¿no? Es decir, bueno, tú estableces un contacto directo porque además, como expresidente de federación, conoces perfectamente la inquietud de los deportistas. ¿Cómo ves el caso Mireia en estos momentos? Que también está enfrentada a su federación a través de su entrenador y que en estos momentos además no va a participar o no está participando en los campeonatos del mundo de natación. Bueno, yo conozco el problema, la situación a través del entorno de Mireia. Hablé con ella cuando ya estaba lesionada, con su entorno, y yo creo que ahí no hay ningún problema. Lo que creo es que Mireia tenía que descansar, tiene una lesión, que ella ha seguido entrenando porque Mireia es una deportista que tiene unos resultados extraordinarios. Campeona del mundo, medallas olímpicas plata, pero nadie le pregunta cuántas horas entrena. Y es que entrena todo el día a las 24 horas, ¿no? Es una deportista totalmente volcada, con unas condiciones tanto físicas como mentales excepcionales. Mira, ella es un lujo deportista, pero el cuerpo llega un momento en que dice hay que parar. Él no ha querido parar y ha prolongado un poquitín más esta situación, y ahora han tomado una decisión, ella y su entrenador, de no asistir al Mundial. Creo que es bueno. No lo creo yo, lo creen ellos, lo cree la gente que está con ella, y el objetivo de Mireia no puede ser sacar una medalla en un mundial, ya tiene todas. El objetivo son los Juegos Olímpicos, y si tiene que parar, que sigue entrenando, por cierto, pues bueno, pues creo que le vendrá muy bien para alcanzar ese objetivo que ella quiere y que todos deseamos, ¿no? Me has dado pie a una circunstancia que he hablado con algunos deportistas de primer nivel, ¿no? Y es justamente que ellos dicen que los Juegos Olímpicos te dan la gloria, pero realmente el reconocimiento te lo da un campeonato del mundo, ¿no? Porque en los Juegos Olímpicos hay una limitación de participación, mientras que en los campeonatos del mundo no. ¿Coincides en esa percepción? Sí, coincido totalmente. Lo que pasa es que yo le preguntaría a un deportista, ¿tú qué quieres ser campeón del mundo o campeón olímpico? Y creo que el 99% irían campeón olímpico, ¿no? Los Juegos Olímpicos te dan una dimensión que no te dan los campeonatos del mundo. Para empezar, hay muchas federaciones que tienen campeonatos del mundo cada año, y los Juegos Olímpicos son cada 4. Segundo, ser campeón olímpico es la gloria de las glorias. ¿Qué pasa? Que en algunos deportes, en muchos deportes, el campeón del mundo es más difícil que el campeón olímpico, porque hay mucha más gente. Deportes que los Juegos Olímpicos van 200 y pico, 300, y en un campeonato del mundo hay 1000. Esa diferencia es importantísima. Pero lo importante para la gloria olímpica siempre es los Juegos Olímpicos, y para la gloria del deporte. Presidente, me gustaría hacerte una pregunta, no es una pregunta con maldad, pero sí, ¿te sientes frustrado de haber optado tantas veces a ser candidato a organizar unos juegos y no haberlo conseguido? Para nada, para nada. Primero, mi responsabilidad, yo desde esta casa he estado en dos, ¿no? La del 16 y la del 20. En el 20 he tenido la responsabilidad y el gran honor de ser presidente de la candidatura, presidente de lo que era la candidatura. Y me llevé un disgusto grandísimo, evidentemente, en Buenos Aires.
pero estaba convencido de lo que habíamos hecho, ¿no? Convencido, multiconvencido, y si volviésemos a otra vez, pudiésemos repetir la historia, volveríamos a hacer lo mismo, sin ninguna duda. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vendimos un modelo de juegos que cada vez que iba por el mundo me pregunta, los periodistas de todos los países siempre hacían la misma pregunta: ¿usted está vendiendo, usted está explicando un nuevo modelo de juegos? Y yo decía que sí. Bueno, pues perdimos en septiembre del 2013. En diciembre del 2014 el Comité Olímpico Internacional, en la reunión que tuvo en Montecarlo, aprobó el modelo de juegos que España siempre había defendido. Y creo que eso ha sido un reconocimiento que nos ha dado el propio Comité Olímpico, pero no el presidente, sino la Asamblea. En Mónaco todo el mundo era Madrid, esto es lo que propugnaba Madrid. Hay una definición perfecta de lo que fue la candidatura de Madrid del 20, hablo de mi responsabilidad. Era la mejor candidatura, era la que mejor presentaciones ha hecho, y la situación económica, no solo de España, sino digamos del sur de Europa, impedía que nos diesen los Juegos, porque en aquel momento España vivía una situación francamente preocupante. Pero lo que Madrid vendió en sentido positivo es lo que hoy está planteándose con la Agenda 2020 de cuál debe ser el futuro de los Juegos. O sea que tuve una gran decepción, pero también la tranquilidad de que más no pudimos hacer. Con el nuevo consistorio, con la presencia de ahora Madrid, va a ser más complicado, ¿no?, plantearse hacer unos Juegos, ¿no? Bueno, aún no he tenido la oportunidad de hablar con la alcaldesa, pero yo creo que sí. Además, no solo por ella, sino que en este momento Madrid debe de esperar. Siempre le hemos planteado así. Madrid se presentó 3 veces, has perdido. Lo que hizo París hay que esperar un poco. Hay que ver cómo se desarrolla lo que nosotros habíamos defendido. Ahora hay un nuevo modelo, no solo modelo en cuanto a la candidatura, repito, como lo había hecho Madrid, sino que en la forma de presentarse hay que ver cómo se desarrolla eso, y yo creo que Madrid y España, por el nivel deportivo y por el nivel organizativo, tiene que optar a otros Juegos. El cuándo no lo sé. Alejandro, ¿por qué estás de uñas con Miguel Cardenal, con el presidente del Consejo Superior de Deportes? No, yo no estoy de uñas con nadie. Gracias a Dios, mi carácter me impide y mi forma de ser me impide estar de uñas con nadie. Lo único que pasa es que yo no estoy aquí para aplaudir. Yo estoy aquí para defender el deporte y defender lo que yo creo que hay que defender y con los principios que debe de tener. Entonces, como secretario de Estado, como cualquier otro dirigente, puedo tener diferencias, intentando seguramente los dos que buscar lo mejor para el deporte español, pero no pasa nada. Él es secretario de Estado, presidente del Consejo, yo soy presidente del Comité Olímpico, y la relación es, nos damos la mano, hablamos cuando tenemos que hablar, y creo que eso es lo que debe ser así. Ya, pero tú eres una persona inteligente, ¿no? Bueno, él también lo es, naturalmente, pero los gestos denotan mucho, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, vas inmediatamente a la Asamblea de la Federación Española de Fútbol a estar junto a Villar, que es otro enemigo bueno, otro enemigo no sé, pero desde luego están enfrentados con el presidente. O sea, se nota mucho que tu posicionamiento, ¿esto no se puede arreglar de alguna manera o hay que esperar que cambie el secretario de Estado? Bueno, yo voy a muchas asambleas, no solo a la de fútbol. Luego, segundo, yo voy a donde me invitan y puedo ir. Yo no soy responsable de quién va o quién no va. ¿Y por qué voy con Ángel? Pues yo voy con la Federación de Fútbol, voy desde hace muchos años, porque creo que es un gran dirigente, igual que otros presidentes. Me piden que esté en la asamblea y yo estoy encantado. No lo saco de ese contexto. Es más, en algunas de esas asambleas he coincidido con el secretario de Estado, o sea que yo no, el ir a una asamblea no significa en ir en contra de nadie ni nada de eso, sino que me piden, por desgracia para mí o por suerte, no lo sé, muchas veces puedo ir, otras veces no puedo ir, entonces cuando puedo voy y estoy encantado, pero nunca mido quién está o quién no está, ¿no? No es mi Por cierto, aprovechando la conversación, y aunque estamos hablando de olimpismo, es decir, pero el Comité Nacional Antiviolencia ha hecho una propuesta de sanción que afecta directamente a varias partes sociales, pero a partes deportivas, ¿no? A la Federación le pone una multa de 100 y pico mil euros, al Barcelona también y al Athletic Club. ¿Tienes una opinión para esto o prefieres...? No, tengo una opinión y la digo, y además me encanta la pregunta. No sé los motivos por los cuales la Comisión Antiviolencia ha determinado esas sanciones. Seguro que sean motivos fundados jurídicamente, y todo lo que sea luchar contra la violencia para mí es oportuno y lo defiendo. Pero yo hago un planteamiento más amplio, es decir, creo que eso es la consecuencia de situaciones que hemos vivido en España que no tienen sentido.
Es decir, hace no mucho tiempo se quema una bandera, hace no mucho tiempo se insulta a un rey, hace no mucho tiempo se pita el himno, se detiene a una serie de personas, les llevan a un juicio y se decide que eso es libertad de expresión. Entonces, si estamos permitiendo eso, no nos podemos extrañar que haya en un campo de fútbol o en cualquier acontecimiento se pite el himno o no se respete los símbolos de este país, que deben de ser sagrados, como en todos los países. Entonces, yo creo que ceñirse solo a una pitada del himno en un campo o en un acontecimiento deportivo, a mí me parece absurdo, cuando en los principios no pasa nada. Y yo creo que no. Yo he ido por muchos países, he ido a muchos actos, a muchísimos, no te diría en todo el mundo, pero en más de 2/3 de los países del mundo, he visto y he sentido cuando se toca el himno, se canta el himno, y nunca he visto lo que he visto aquí, en Barcelona ni en otros sitios. Y creo que eso hay que tomar medidas, pero no en un partido de fútbol, empecemos desde abajo. Y empecemos a educar de que la bandera, el himno, las instituciones, las personas, eso las tienes que respetar. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero lo tienes que respetar. Si eso lo entendemos, no habrá la pitada al himno. Si no lo entendemos, pues bueno, puede ser la pitada al himno o puede ser cualquier barbaridad, ¿no? Pero a lo mejor de la otra parte te dicen lo que hay que entender es por qué pitamos el himno. Bueno, esa es una explicación respetable, pero difícilmente defendible. Difícilmente defendible. Estamos en un espectáculo deportivo. Estamos en un espectáculo deportivo y el espectáculo deportivo tiene sus partes, tiene sus componentes, que no solo es el partido. Entonces, si estamos en un espectáculo deportivo que lo ven en prácticamente todos los países del mundo y hacemos una pitada a lo que estamos planteándole al mundo, que nosotros no respetamos los símbolos, y eso es muy importante, mucho más importante de lo que la gente piensa, ¿no? Yo sé que eres una persona muy abierta, además, como cualquier persona, tiene su opinión sobre cualquier cosa que pasa en la vida, ¿no? Es decir, el próximo día 27 de septiembre se han convocado unas elecciones en el Parlamento catalán donde se puede llegar a una situación de crispación máxima, no por las elecciones, sino porque se produzca el hecho de mostrarse a favor de la secesión o de la independencia de Cataluña. ¿Cómo ve el Comité Olímpico Español esta circunstancia? Porque hay innumerables deportistas catalanes que defienden, representan a España en muchos acontecimientos. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, primero, esta es una entrevista deportiva y yo en temas políticos jamás entro, ¿no? Hablo de lo que pasó anteriormente a tu pregunta, porque creo que el respeto a los símbolos va muy por encima de la política de partidos. Y lo que sí te digo es que he sido 14 años presidente de Federación Española, llevo 9 años aquí, yo nunca he tenido un problema en mi vida con ningún deportista catalán. Jamás. Al contrario, creo que muchos de los grandes símbolos del deporte español son catalanes y han defendido a España cuando están en perfectas condiciones y han defendido a España lesionados y han llevado la bandera de España por todo el mundo. Yo creo que el tema político no debe de entrar en el tema deportivo, porque en el tema deportivo es otra situación. Yo creo que en deporte siempre nos ponemos de acuerdo. El deporte va muy por encima de la política, tanto a nivel de los propios deportistas como a nivel de la sociedad. Y eso es lo que debemos de mantener. Y por eso esta casa y este presidente siempre debe de hablar de deporte, jamás de política, ¿no? Acepto tu respuesta, porque además me parece la que debes ofrecer, naturalmente, pero quiero recordar que en los últimos Juegos Olímpicos un deportista del equipo español de hockey sobre hierba hizo unas manifestaciones durísimas, es decir, que casi estaba obligado a defender los colores de España, ¿no? Era un deportista catalán. Siempre la excepción, como en cualquier experimento, hay que apartarla, ¿no? Pero yo digo una cosa importante y lo estamos viendo cada día. Tú a cualquier selección española vas porque quieres, nadie te obliga a ir, aunque hay una ley que evidentemente si te seleccionan debes de ir. En la realidad el deportista va porque quiere. Entonces, cuando un deportista toma la responsabilidad de aceptar que la haya seleccionado y va a representar el país, yo creo que sus hechos y su acción en el campo de juego, sea el deporte que sea, está muy por encima de sus palabras, ¿no? Y hablo de generalidades, siempre puede haber, recordamos el caso de un futbolista, o siempre puede haber una excepción, pero yo te hablo en general, y sobre todo digo, en mi parcela particular, yo jamás. ¿Crees que debería retirarse ese apartado, esa cláusula de la ley del deporte del de 1995 creo que es, donde se obliga a los deportistas a acudir a la llamada de una selección nacional? No, yo no sé si se debe apartar o no. Yo lo que creo es que ya lo de obligar
en todos los países del mundo no funciona. Hablo del tema de deporte, entonces el deportista va porque quiere. Y a mí personalmente, como presidente del Comité Olímpico, como español o como entrenador, o que lo he sido, a mí me molestaría mucho que una persona esté en el equipo por obligación. Aquí nadie está por obligación, estás porque quieres, porque has tenido el gran honor de que te hayan seleccionado y porque estás representando un país. Y cuando sales al terreno de juego, ahí estás luchando como un auténtico jabato defendiendo a tu país. Hemos conocido a algún deportista famosísimo, estoy recordando uno que sus ideas, que eran muy respetables, eran totalmente independentistas y ha sido uno de los grandes emblemas del fútbol mundial. Y cada vez que salía, todo el mundo la admiraba, ¿no? Entonces creo que repito lo que decía antes, cuando hablamos de deporte tenemos que apartar la política y hablar solo de lo que realmente importa, ¿no? Se fue David Cal y tú tuviste la habilidad de capitalizar para el Comité Olímpico Español esa retirada con inteligencia, porque al final es un deportista olímpico, el más laureado últimamente. ¿Por qué se van los deportistas de esta manera? Bueno, yo lo del tema de David es porque con David tenemos una relación personal, familiar, entrañable desde hace muchísimos años y he tenido el gran honor de que hablase conmigo antes que con nadie, creo que en España, de lo que iba a hacer, ¿no? Primer momento, pues duro, el primer momento es duro porque es un chico que creo que tiene, 5 participaciones, 5 medallas, pero es que lo que lleva dentro para mí es mejor que los resultados deportivos. Es una persona excepcional. Pero cuando le escuchas te das cuenta de que lo que he vivido varias veces, que llega un momento en que el deportista no puede dar más. Y yo lo entiendo. Porque primero hay que pensar en la persona. Si tú piensas en el deportista es más complicado. Tienes una persona que le ha dedicado toda su vida al piragüismo, tienes una persona que tiene sus 5 medallas y tienes una persona que lleva tantas horas de entrenamiento que el cuerpo y sobre todo la cabeza, porque él hace poquito tiempo se había hecho unos test y tanto en fuerza como en rapidez estaba prácticamente en los niveles más altos de su etapa de alta competición, pero su cabeza en un momento determinado dice: no puedo más. Entonces yo creo que un deportista de ese nivel o va a ganar o no va. O sea, no es un deportista que diga: mira, yo voy a ver si me clasifico, voy a ver si llego a las finales. Un deportista que ha hecho 5 finales y tiene 5 medallas jamás puede tener esa mentalidad. Y la persona, David Cal persona, le puede a David Cal deportista, como así debe de ser, y dice: ya no puedo más. Y a mí me parece un acto verdaderamente espectacular, ¿no? El ser consciente de cuáles son tus posibilidades en ese momento, me parece un acto extraordinario. Aun sabiendo la respuesta, ¿tenemos abanderado para Brasil 2016? Aún no lo tenemos. Vamos a ver cuánto se clasifica, ¿no? Pero hay tanto nivel en el deporte español que yo creo que tendremos un grandísimo abanderado, pero repito, hay que ver cuántos se clasifican y ver los niveles, ¿no? Déjame que aborde el tema del dopaje, ¿no? Es decir, los médicos o los que quieren hacer daño al deporte van muy por delante de las instituciones. ¿Hay manera de parar el dopaje? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nunca podrás conseguir que no haya un caso de dopaje en el mundo, pero yo creo que estamos en el camino para darle un gran golpe al dopaje. Por eso que acabas de decir que es muy importante. Hay mucha gente que ha investigado o ha tenido muchos más medios de los que se han utilizado, digamos, oficialmente para detectar el dopaje. Entonces, la lucha contra el dopaje, en donde hay que insistir es en la investigación, no en la persecución. La persecución también, pero si tú vas detrás en la investigación jamás podrás llegar. Entonces, una de las primeras medidas que ha tomado Thomas Bach es el Comité Olímpico Internacional financiar y apoyar proyectos de investigación. Y el primer proyecto de investigación del mundo se está haciendo en España, buscando una nueva vía para detectar el dopaje. Ya tenemos los primeros resultados, vamos en 3 fases, la última fase, que es que espero que sea espectacular el resultado que se va a conseguir, la tendremos el año próximo, más o menos a la altura de los Juegos. Y esa nueva vía de investigación, que puede ser la de los científicos españoles o puede ser otra, es invertir en investigación, es lo que va a permitir en un corto espacio de tiempo tener unos medios de detección del dopaje mucho más seguros, mucho más fiables, mucho más difíciles de saltar y muchos mejores para el deportista. ¿Qué hace el Comité Olímpico Español con respecto a este tema?
pues estamos en esa, somos nosotros los garantes. Ese proceso se ha planteado a través del Comité Olímpico Español, estamos pendientes de ellos y eso es la línea que yo he defendido desde que he llegado aquí. Nosotros no tenemos la responsabilidad del dopaje en España porque la tiene la Agencia Antidopaje, que depende del Consejo, pero sí tenemos la responsabilidad moral, y así está en la Carta Olímpica, de luchar contra el dopaje, y estamos en este momento en primera línea en el mundo. La Operación Puerto mató el ciclismo. La Operación Puerto le ha hecho muchísimo daño, no al ciclismo, sino al deporte español. Muchísimo daño. Como dijo en su momento el presidente del Comité Olímpico anterior, Tomás Bach, la explicación Puerto no se puede hablar porque no se puede entender. Ha habido no es la operación, es la resolución de la operación, que llevamos ya más de 9 años, siguen sin conocerse los nombres de los deportistas y eso es una auténtica barbaridad. Creo que esa operación nos ha costado mucho, mucho a la credibilidad del deporte español. Por eso es muy importante lo que el presidente del Comité Olímpico Internacional hizo. La primera apuesta en la lucha contra el dopaje por el camino de la investigación lo firma con el Comité Olímpico Español por nuestra credibilidad. Yo he defendido durante mucho tiempo más y mejores y más rigurosos criterios en dopaje, defendiendo siempre la no culpabilidad del deportista, hasta que se demuestre que es culpable, que eso para mí es muy importante. Y luego sanciones más duras, gracias a Dios ya se ha pasado en algunos casos a 4 años y por qué no a perpetuidad. Pero la limpieza del dopaje está en luchar con la investigación y tener unas normas muy duras. Y yo creo que eso ha sido buenísimo. Y sobre todo para limpiar la imagen de la Operación Puerto, que es cuando yo estaba en la candidatura de Madrid 2020, estaba de la Operación Puerto hasta aquí de las preguntas que me hacían cosas. ¿Te siguen comentando el discurso de Ana Botella en inglés en Buenos Aires? Yo no, pero es que creo que fue un discurso extraordinario. Yo creo que se banalizó mucho eso, ¿no? Y yo haría una pregunta y una reflexión. Cuando tú sales a dar ese discurso, tienes que ser conscientes de que si tienes poca audiencia solo te están viendo 1.000 millones de personas, lo primero. Segundo, cuando sales a dar un discurso no estás hablando en tu idioma, en el que te expresas con naturalidad. Y vas a otro idioma que como es el inglés, ¿no? Y creo que esas dos cosas condicionan a todo el mundo, yo creo, y he visto a gente que hablando en su propio idioma se paraliza. O sea, cuando alguien va a dar un discurso y dice, bueno, voy a dar un discurso en una conferencia hay 200. Voy a dar un discurso, mira, que voy a dar una rueda de prensa que me van a ver 1000, vale. No, aquí 1.000 millones de personas. Y creo que el discurso que dio Ana Botella, primero, Ana Botella habla bien inglés, y segundo, dicho por los propios miembros del CIO, fue un discurso extraordinario. Yo que siempre he defendido a Ana y en este caso mucho más, ¿no? Oye, hay un dicho, yo no lo recuerdo bien ahora, pero le estaba dando vueltas, que es, soy español, te gano lo que quieras. Sí. ¿Cómo era? No me acuerdo muy bien. Sí, ¿a qué quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane? A ti eso te tiene que molestar, ¿no? Bueno, a mí hay una cosa que sobre eso tengo una reflexión. Yo tuve una idea en su momento, porque creo que es así, no era una idea personal, sino era recoger, sí fue la iniciativa personal, pero la idea es de recoger muchas opiniones, de ponerle letra al himno español. En el momento fracasó en el último segundo, cuando iba todo francamente bien, no se aceptó aquel momento. Viví la Eurocopa de España cuando quedó campeón de Europa, en Alemania y en Austria, y vi a los españoles empezando a cantar soy español, soy español, soy español. Y eso a mí me emocionó y me gustó. Pero luego vino había tantos éxitos, que se empezó a hablar de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Y eso, dentro de la alegría, visto desde afuera, es un signo, digamos, de prepotencia. Y eso no es bueno para el deporte español. Yo creo que lo bueno es ser humilde, trabajar, tener resultados y que la gente te respete por lo que haces, no por lo que dices. Pero bueno, no era nada más que, digamos, una expresión cariñosa de intentar explicar por qué tenemos tantos éxitos o por qué somos tan buenos o somos muy buenos y tenemos muchos éxitos. Pero yo creo que hay que ser humildes, ir de otra manera y ya está. Somos un país, bueno, ya lo decía el escritor, ¿no? Al final somos un país de cosas tan curiosas como que nos llenamos la boca de marca España, ¿no? Ya, hay un montón de gente que vive a costa de marca España, ¿no? Pero realmente marca España
no tiene sentido. Bueno, en el deporte un poco sí, ¿no? Porque cuando escuchas a los dirigentes políticos, los estudios que tienen hechos y explican que en algunos continentes y en muchos países a España fundamentalmente se la conoce por el deporte. Entonces hay una marca España Deporte. Es muy difícil de explicar cómo un país de 44 millones de habitantes en el año 2012 haya sido considerado por los responsables de medios de comunicación en Estados Unidos como el deporte número 1 del mundo en deportes mediáticos, en aquellos que más se ve en la tele, ¿no? Y claro, que un país como España sea el número 1 del mundo en algo tan complicado y tan diverso como es el deporte, es para sentirse enormemente orgulloso, ¿no? Y yo creo que esa es la marca España Deporte. A partir de ahí habrá la marca España en la industria, en la investigación y en muchas otras cosas que nosotros debemos de intentar vender y vender lo mejor que podamos, todo lo mucho y bueno que se hace en nuestro país. Pero hablando de la parcela que a mí me corresponde, es muy difícil que un país, o sea, cuando vamos a los Juegos o a un campeonato del mundo, o a varios campeonatos del mundo, verás que hay muchos países que sacan muchas más medallas que nosotros. Pero ¿cuántos países de esos tienen a deportistas tan emblemáticos en el mundo como tenemos nosotros? Y verás que ninguno. O sea, yo creo que hay una marca de calidad máxima en el deporte español que es para sentirse orgulloso y para venderla en el sentido positivo, ¿no? Bueno, hay un caso que es el de Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal ha conseguido casi la perfección del círculo, ¿no? Es decir, da igual que gane o que pierda. Ahora ya Rafa no se le considera un deportista porque gane o porque pierda, sino ha traspasado esa frontera. Sin duda, yo creo que la mejor definición para Rafa es que él estuvo en Pekín y el deportista más seguido por los medios y el deportista más seguido por los deportistas en la Villa Olímpica, por los 10.500 deportistas los mejores del mundo, se llama Rafa Nadal. Yo creo que Rafa es un icono del deporte mundial y creo que me gusta mucho lo que has dicho, porque ahora mismo que está en un momento que no gana, da igual, es que Rafa ya no puede ganar más. Hay que respetarle, hay que aplaudirle, ganando, perdiendo, empatando. Rafa ha trascendido al resultado deportivo y como él, algunos otros deportistas españoles. Además, hoy ha hecho unas declaraciones muy curiosas después de ganar a Verdás con Hamburgo, en las cuales reflejaba que estoy trabajando duro para volver a ser. Eso es un mensaje increíble, ¿no? Sin duda, porque como todos los deportistas, él ha atravesado un bache. Nosotros estábamos acostumbrados, y seguramente que Rafa también, a ganar siempre, y eso no es así. Él tiene baches, tiene situaciones, y para un grandísimo deportista, cuando los resultados no salen, muchas veces le cuesta más volver a alcanzar el nivel. Pero yo no tengo ninguna duda de que Rafa volverá a ser... Primero, Rafa siempre es Rafa. Eso lo primero, pero volverá a estar arriba, sin ninguna duda. Este bache lo han tenido otros tenistas, otros ciclistas, otros futbolistas, todos los deportistas tienen ese bache, pero Rafa tiene algo adentro que le ha dado Dios y la naturaleza que no tiene nadie, ¿no? Oye, Alejandro, presidente del Comité Olímpico Español, ¿ganas más dinero que Rajoy? Lo dudo. Yo tengo aquí tu sueldo. 92.804 euros. Lo dudo, yo no sé lo que gana el presidente del gobierno, ese es mi sueldo y es el sueldo que me puso la asamblea y ya está. Yo no comparo mi sueldo con el del presidente del gobierno, sería absurdo, ¿no? Oye, ¿con 5 millones tenéis suficiente para llevar a cabo lo que queréis llevar? Es evidente que vas a contestar que no, pero ¿hay una cifra para manejar el deporte español desde el Comité Olímpico? No, no la hay, porque todo lo mayor dinero que tengas es mucho mejor, no cuanta más dinero tengas. Pero hay una cosa importante, en esta casa es todo dinero privado. Únicamente alguna vez veremos en los presupuestos generales que se le asigna un dinero, pero nunca es para las actividades de esta casa. Son para las salidas, digamos, a los juegos o alguna otra actividad. Para la actividad propia del COE, para los salarios del COE, todo es dinero privado. Ojalá fuésemos al sistema que tienen otros países, que es el sistema que yo estoy defendiendo, en donde el gobierno legisla, el gobierno controla, da y controla el dinero público y todo el deporte lo dirige, lo distribuye y lo coordina el Comité Olímpico del país. Ese es el modelo de Italia, es el modelo de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de los países del norte y de muchos países de otros continentes, ¿no? Ojalá pudiésemos el día de mañana ver eso aquí. Yo estoy convencido de que así será.
Yo también estoy convencido de que yo no seré el presidente cuando sea, porque va a ser a largo recorrido, pero ese es el futuro del deporte español, entre otras cosas porque tenemos un país descentralizado, un país con autonomías, un país en donde el deporte ya está totalmente descentralizado, y creo que mantener la misma estructura que se mantenía en la época, aunque a alguno le moleste, en la época de la dictadura, pues creo que eso no tiene sentido. ¿Quieres decir que hay que eliminar el Consejo Superior de Deportes? No, nunca, en todos los países hay ministerio, pero lo que está claro es que las competencias, hoy lo que el Consejo está planteado, como está planteado, y viene desde cuando viene. En aquel momento tenía competencias en deporte escolar, tenía competencias en deporte universitario, tenía competencias en el deporte base, y hoy eso no existe, eso está transferido totalmente a las comunidades autónomas. Entonces no podemos mantener el mismo sistema cuando no tienes ninguna de las competencias que tenías antes. Y segundo, observemos lo que tenemos al lado. Porque entonces si somos capaces de observar, de mirar, de preguntar y luego entender, pues veremos el porqué de las cosas, ¿no? Yo lo estoy pidiendo y creo que sería bueno para el deporte español lo que la mayor parte de los países están ya teniendo. Entonces creo que no es ninguna barbaridad plantearlo, ¿no? O sea que vamos a que el Comité Olímpico realmente sea el que gobierne el deporte español. El que distribuya, porque nadie le va a quitar al gobierno del país las competencias en materia legislativa y en materia de control del dinero. Alguna vez, cuando alguien habla de las auditorías, ojalá todos los estamentos en este país sufriesen las auditorías que tienen las federaciones o que tiene el Comité Olímpico Español, ojalá fuese así. ¿Por qué? Porque eso te da una tranquilidad a la hora del control del gasto y de la inversión del dinero público y del privado, ¿no? Pero la distribución, la planificación debe estar al margen de las cuestiones políticas, porque si no, cada 4 años lo que vas a tener es cada cambio de gobierno, cambio de política deportiva, y la única posibilidad de que tú tienes de obtener resultados en el deporte es ser capaz de planificar a 4, a 8, a 12 y a 16, y eso solo se hace desde el punto de vista, mirando el deporte desde el punto de vista del deporte, no desde el punto de vista de la política. Eso es mucho más complicado, ¿no? Y eso es el modelo que tienen, repito, países cercanos. Bueno, ahora mismo, desde hace menos de un año, el propio Portugal, todo lo que es la planificación olímpica, el dinero le da al Comité Olímpico, el gobierno al Comité Olímpico el dinero, y él hace la planificación con las federaciones. Y creo que eso, sin perder, repito, el poder legislativo y sin perder el poder del control del dinero que debe de tener siempre el gobierno. ¿Le vas a volver a presentar? Bueno, falta mucho. Las elecciones aquí son en mayo, junio del año posolímpico, y yo voy el día a día, siempre el día a día en todas mis elecciones. Cuando llegue el momento hablaré con los presidentes, y hay dos cuestiones fundamentales para mí a la hora de una elección. Primero, saber cómo me encuentro yo. Esa es la primera. Si estoy dispuesto a las 24 horas a seguir trabajando, y si estoy dispuesto mentalmente y físicamente, ¿no? Lo he hecho así siempre. Y segundo, con los presidentes que me han ayudado a estar aquí, que creo que por muchas vidas que yo pudiese vivir jamás podré estar tan agradecido como expresar mi agradecimiento a la gente del deporte que me ha traído aquí. Y si ellos están convencidos de que lo mejor para el Comité Olímpico es que yo siga 4 años, perfecto. Si ellos creen, Alejandro, ya has cumplido tu ciclo, nos iremos a tomar una Coca-Cola con toda la tranquilidad del mundo. Me quedan 3 o 4 cosas más. La primera es, ¿has hablado con Florentino Pérez cómo conseguir portadas para el deporte minoritario? No, con Florentino he tenido la oportunidad de hablar algunas veces, no muchísimas veces, porque él está también muy ocupado con su Real Madrid y con sus empresas, y yo con el Comité Olímpico, pero eso no se lo he preguntado a Florentino, se lo he preguntado a los responsables de los medios de comunicación, y la respuesta no es nada buena. O sea que para nosotros, el fútbol en este país, cuando la gente me pregunta ¿cuál es el primer deporte en tu país? Pues yo digo, el primero es el fútbol, el segundo el fútbol, el tercero el fútbol, el cuarto el fútbol, y eso es lo que los medios de comunicación, como empresas que son, tienen muy claro, y pues son las primeras portadas, son siempre para el fútbol, aunque alguna vez ya estamos viendo que cuando hay un gran éxito en baloncesto, o con Mireia o con otros deportistas, pues ocupamos ya portadas, ¿no? Háblame de la mujer, porque ahora hay un movimiento, nos hemos vuelto todos locos, ¿no? O sea, ahora de pronto ha aparecido la mujer, ¿no? Y me parece que es un poco, yo diría que hasta histriónico, ¿no? Es una situación, ya estaban ellas. Siempre. Claro, entonces, ¿por qué viene ahora esto?
Bueno, porque ha habido muchos resultados a la vez, ¿no? Entonces, cuando ha habido muchos resultados a la vez, y sobre todo yo creo que en Londres, al haber conseguido más medallas las chicas que los chicos, por primera vez, bueno, pues la gente se ha sorprendido. Pero la mujer en España siempre ha tenido buenos resultados, siempre ha habido grandísimas deportistas, y ahora lo que hay es quizá una planificación más regulada hacia el deporte femenino, con lo cual los resultados son mejores. Pero repito, la mujer española, por su inteligencia y por su carácter y sobre todo por su forma de ver la competición, siempre ha sido una deportista extraordinaria. Ahora tenemos muchas en muchos deportes y fundamentalmente están destacando y son el asombro del mundo en la categoría de equipos. ¿Y hay alguna razón especial, aparte de eso, de que estás hablando tú de la preparación o de la organización del deporte femenino? ¿Hay también algo genético que hace que la mujer tenga esa posibilidad de luchar más que un hombre? ¿Hay algo que tú puedas definir así, conociéndolas a ellas? No, yo nunca hablo de más que, ¿no? Yo creo que cuando alguien plantea las cosas así, yo creo que somos iguales, y lo único que pasa es que ahora mismo, quizá no, retiro el quizá, hay más dedicación a la planificación deportiva de la mujer. Entonces, al haber más planificación, al hacer lo que se hacía con los chicos del corto, medio y largo plazo, y más dedicación, los resultados están ahí. Si a la mujer y al hombre no hay que explicarle nada, tú dale los mismos medios y ya está, no te preocupes lo demás, porque los resultados saldrán. ¿Por qué? Porque la mujer, repito, en España, primero, inteligencia 10 sobre 10, carácter 10 sobre 10, espíritu de equipo 10 sobre 10, y luego el ver el deporte como lo ven y sentirlo como lo siente, eso te lleva al éxito siempre. Solo faltaba la planificación, que es lo que se ha mejorado. Igual que antes de Barcelona, en España siempre hemos tenido, y tú lo sabes, grandísimos deportistas y no teníamos los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no había planificación. En el momento en que se planificó a corto, medio y largo plazo, empezaron a salir los resultados y salió la cadena. Eso mismo está ocurriendo ahora con la mujer, y tendremos resultados en mujeres, en deportes individuales y en deportes de equipo, mientras eso se siga manteniendo. Y creo que es una característica del deporte español, alabada, aplaudida por todo el mundo. Nos quedaba el tema de la violencia en el deporte, ¿no? Es curioso que en la mayoría de deportes no haya violencia, y sin embargo todo se concentre en el mundo del fútbol. No quiero decir que no haya ocasionalmente en algún deporte, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque yo creo que la violencia de esos casos que tú conoces y que tanto han alarmado a la sociedad española y a la sociedad mundial es algo que hay que estudiar en profundidad, y para mí apartarla del fútbol, ¿no? Yo creo que eso quizás sorprenda a mucha gente. Es decir, cuando alguien queda a las 8 de la mañana para pegarse con otra gente, eso no estamos hablando de deporte, estamos hablando de grupos violentos, de grupos antisistema que aprovechan cualquier oportunidad para pegarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que el fútbol les da más repercusión. Si mañana la repercusión mediática en todos los medios, no solo los escritos, estuviese en la música, irían a pegarse en la música, en el teatro o en el cine, da igual. Creo que es un problema de violencia no solo en el fútbol, sino que se expresa en esos momentos puntuales, ¿no? Creo que lo que hay que erradicar es esos grupos violentos, con unas leyes que vayan mucho más allá de lo que iba antes y con unas sanciones muy duras. Verdaderamente es terrible que un espectáculo deportivo que todo el mundo va a disfrutar, porque el fútbol y el deporte se vive con pasión, una gente que dé para pegarse sencillamente y se citen para pegarse. Estarás conmigo, y la gente que piense esto detenidamente, que no estamos hablando de deporte, estamos hablando de violencia, y es otro tema totalmente distinto. El último asunto. Hemos leído hace poco que los derechos de televisión, de emisión de los próximos 4 Juegos Olímpicos, los 2 de invierno y los 2 de verano, entran en el capítulo de una televisión como Discovery Channel, Eurosport. Es decir, ¿eso va a afectar de alguna manera al olimpismo? Eso ha causado un pequeño impacto la primera vez, pero luego cuando lo han explicado creo que no, absolutamente creo que no. El Comité Olímpico Internacional, una de sus grandes fuentes de ingresos son los derechos de televisión, yo diría que la mayor, y lo único que ha hecho es centralizar esa venta de derechos por la oferta que le ha hecho este canal, ¿no? A partir de ahí viene la segunda parte, que parte de ese deporte, parte de esos juegos, tiene que ir obligatoriamente en abierto, que es lo que nos preocupa a todos los dirigentes. Si eso se consigue, yo creo que para el Comité Olímpico Internacional ha sido muy bueno,
ha sido muy bueno porque los ingresos se han multiplicado y creo que dentro de las negociaciones, por lo que he escuchado a los responsables del propio Comité Olímpico Internacional, el tema de abierto quedará perfectamente asegurado. Ahora en cada país tienen que hacer la negociación con los canales del país, las televisiones del país, los medios del país, y yo creo que, por lo que sé, que en España estaremos, la cobertura de los Juegos será del mismo nivel que antes. ¿Tiene sentido que siga existiendo teledeporte? Uy, el día que no esté teledeporte estamos perdidos. El 90% de los deportes minoritarios salen a través de teledeporte y ha hecho un grandísimo favor al deporte y a través del deporte a la sociedad española. Claro que sí, yo creo que una televisión pública tiene que tener un canal de deporte. Lo creo de verdad. Una de las mejores formas de hacer país es a través del deporte. Y para hacer país a través del deporte, la gente tiene que ver y conocer a los deportistas. Tiene que haber un canal que dé el deporte español las 24 horas del día. Y para mí, la presencia de teledeporte es fundamental para el deporte español. Bueno, podrías haber dicho que la presencia de Grada 1 era también fundamental. Estamos hablando de teledeporte. No. Tú me has preguntado por teledeporte. Ahora vamos a lo demás. Y lo demás es que hay una frase de Pierre de Coubertin, digamos, el padre del olimpismo moderno, que decía que si no hubiese responsables de los medios de comunicación, la legión de espectadores sería un grupo de amigos. Y es verdad. Es decir, todo lo que estás haciendo tú con todo tu equipo a mí me parece extraordinario, igual que lo que hacen los demás responsables de comunicación que se dedican al deporte. Muchas veces, hablamos de los resultados deportivos del deporte español, ¿no? De nuestros deportistas, pero pocas veces hablamos de la incidencia que eso tiene en la sociedad. Y yo quiero recordar que en una época en que en España los símbolos nacionales se cuestionaban, que para algunos dirigentes políticos el decir la palabra España les costaba, que para algunos dirigentes políticos cuando se firmaban convenios no se ponía la palabra España. Hay un resultado en Europa del fútbol y en el Mundial del fútbol, y la gente se pinta la cara con los colores de España. La gente se pone la bandera de España de chaqueta o de camisa o de lo que sea, y la gente empieza a cantar soy español, soy español. Y si te das cuenta, ese debate de hablar de España y todas estas cosas desaparece, porque la sociedad va muy por delante de estos dirigentes. Creo que esa labor de integración en España, creo que esa labor de llegar a todos los estamentos sociales y que el deporte no se discuta, no sería posible sin los medios de comunicación. Por eso yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia todos, hacia ti en concreto, por lo que estás haciendo ahora, y ojalá durante mucho tiempo podamos seguir haciendo entrevistas de estas, no solo conmigo, que yo al fin y al cabo no soy importante, pero sí que a través de tus medios los deportistas puedan explicarse. Yo te agradezco en nombre de todo el equipo y en nombre del director Pablo Cabello que nos hayas ofrecido esta oportunidad de ofrecer en directo esta entrevista y de atendernos sin ningún tipo de cortapisa, ninguna pregunta y sin conocer el cuestionario previo, que me parece lo más notable de todo este tipo de cosas, tal y como se están poniendo las cosas en esto de la comunicación. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, un placer, un placer. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer y nos lo hemos pasado francamente bien.